Buenas noches a todos, bienvenidos a la noche de A24, bienvenidos a MMC, ya estamos en vivo hasta las 21 horas. Hay máxima tensión en las relaciones diplomáticas entre la Argentina y España, que ha decidido retirar a su embajadora en la Argentina en el día de hoy, a partir de una frase muy fuerte, casi un insulto, del presidente Milei ayer en la cumbre de Vox, el partido de ultraderecha español, una cumbre netamente partidaria, de la cual participó el presidente Milei, y en esa cumbre llamó corrupta a la esposa del presidente español Pedro Sánchez, esposa que está siendo investigada por tráfico de influencias, pero en esa cumbre partidaria el presidente insultó al jefe de Estado español. En una visita a España del presidente Milei, que es bastante curiosa porque es una visita en la cual fue a presentar un libro personal, después a participar de una cumbre partidaria de una facción de la oposición española, y no tuvo prácticamente ninguna visita, ninguna actividad importante desde el punto de vista de jefe de Estado, ¿no? Con ninguna autoridad, con ningún miembro del Parlamento español, y sí una reunión con empresarios españoles que le están solicitando acá reuniones en la Argentina, y el presidente los recibe acá y accedió a recibir a esas empresas allá. Empresarios que en el día de hoy han hecho un comunicado muy duro de crítica al gobierno argentino o al presidente Javier Milei por sus insultos al jefe de Estado español. Vean el fragmento en el cual Milei, casi de campaña, más allá de venía un discurso típico de Milei, donde plantea que el socialismo está copando al capitalismo a nivel mundial y especialmente en Europa, lo que dice siempre, pero hace una pausa para hacer jueguito con la hinchada, que es la ultraderecha española, un partido muy conservador ahí en España, y ganarse, si se quiere, la algarabía y los vítores del público. Fíjense lo que decía el presidente Javier Milei. Y qué calaña de gente atornillada al poder y qué niveles de abuso puede llegar a generar. Digo, aún cuando tenga la mujer corrupta, digamos, se ensucia y se tome 5 días para pensarlo. Bueno, esta es la frase que detonó una crisis en la relación bilateral. Y uno tiene la impresión de que el Milei estrella libertaria a nivel internacional, el showman libertario a nivel internacional, alguien que está construyendo muy bien su figura personal, internacional, de líder de una especie de internacional libertaria, como en su momento estaba la internacional socialista, esto es como la internacional libertaria de partidos de ultraderecha, conservadores, y Milei es una estrella fulgurante en ese firmamento libertario a nivel global, pero uno tiene la impresión de que ese showman libertario a nivel global está conspirando con el Milei presidente, que necesita claramente armar una política económica muy basada también en vínculos con diferentes estados y diferentes países, más allá de las ideologías de los dirigentes que manejan o conducen esos estados o esos países. Entonces, de alguna manera hay una especie de colisión de intereses. El Milei showman libertario, sin duda, es cada vez más conocido, le está yendo cada vez mejor a nivel global y genera no solamente mucha simpatía, sino que quiere ser líder de ese movimiento internacional. Ahora, el Milei presidente, que en la Argentina necesita claramente ir por los intereses del Estado argentino, no los intereses personales de Milei, bueno, tiene muchas dificultades. Es un Milei que ha cerrado la puerta con China y le debemos 6.000 millones de dólares que hay que refinanciar en los próximos 2 meses, que ha entrado en colisión con Brasil y es nuestro principal socio comercial, y que ahora entra en colisión con España, que más allá de lo que todos han mencionado, que es el segundo inversor
en la Argentina, uno de los principales socios comerciales en la Unión Europea, España tiene un rol crucial en el directorio del FMI, donde siempre ha defendido a la Argentina, aún los desquicios de la Argentina y la política económica de la Argentina. Entonces la pregunta es si Milei no autoboicotea su propia política económica, ¿eh? Si el Milei libertario, showman a nivel internacional, estrella fulgurante de los libertarios en el mundo, no atenta contra el Milei presidente, que más allá del show y de los aplausos en un mitin partidario, necesita alinear apoyos en el Fondo Monetario Internacional, clave para conseguir financiamiento para la política económica, con China para la refinanciación del swap de monedas y con distintos estados en los cuales hay intereses más allá de las ideologías. Más allá de las ideologías. Está Fernando González, que es director del Observador de España. Fernando, un gusto poder reencontrarte después de tanto tiempo, un periodista muy reconocido. Gracias, Fernando, por atendernos, muy amable. ¿Cómo estás, Maxi? Un gusto vernos después de un tiempo que no nos veíamos, así que bueno, lo que planteas es el punto clave, ¿no? Aquí en Madrid todavía sigue el impacto por lo que ha sido el enfrentamiento entre Pedro Sánchez y Javier Milei, y la verdad es que no ha terminado, falta conocer la posición final de España, ¿no? Porque el gobierno argentino lo dio por cerrado, nosotros no vamos a pedir disculpas, en todo caso nos tienen que pedir disculpas a nosotros, para nosotros no hay un conflicto diplomático y para Pedro Sánchez obviamente que lo hay, esperaban una disculpa, no la tuvieron, fue el embajador argentino hoy al Ministerio de Relaciones Exteriores, Roberto Bosch, y se llevó el tema para trasladarlo a la Cancillería, que es una manera de enfriarlo por parte del gobierno argentino. España, hoy temprano a la mañana, el canciller José Manuel Álvarez más o menos como que amenazó que podían romper relaciones con Argentina. Nadie cree que vaya a suceder esto, probablemente congelen la relación, se trajeron a la embajadora de Buenos Aires aquí, sin plazos, probablemente lo congelen, no haya visitas en los próximos tiempos, no creo que lleguen a lo que es una ruptura tradicional de relaciones por la relación histórica entre Argentina y España. Pero bueno, y aparte a Pedro Sánchez le sirve, tiene el 9 de junio elecciones europeas, elecciones de parlamentarios, y esto le sirve para consolidar el voto progre, el voto de centro-izquierda, de izquierda más dura, que es lo que está tratando. Hoy en el diario El País apareció una encuesta en la cual está 3 puntos por debajo el PSOE del Partido Popular para las elecciones europeas, que ya son unas elecciones que no entusiasman demasiado al electorado. Entonces, lo que buscó Pedro Sánchez con esto es aprovechar esta cuestión que le dio mucho rédito el año pasado de agrupar a Vox, la derecha más dura, con el Partido Popular, que es la derecha más liberal. Ahí metió en ese paquete también a Javier Milei, sobre todo a partir de la declaración contra la esposa de Sánchez ayer llamándola corrupta, y bueno, con ese combo aspira a tener un mejor desempeño en la elección del 9 de junio. El tema es qué posición diplomática va a adoptar España para mantener candente este conflicto con la Argentina de Javier Milei. Ese es digamos, es un poco la estrategia de Pedro Sánchez. El riesgo es, bueno, el mundo globalmente conoce ahora un poco cuál es el episodio judicial, esta apertura de una dirigencia judicial por supuesto tráfico de influencias contra su mujer, contra Begoña Gómez. Yo creo que del mismo modo, Maxi, que hay digamos, un activo para Javier Milei en mostrarse en este sector de derecha donde, salvo Giorgia Meloni, el resto de los dirigentes no compiten con Milei, que le ha ido muy bien en términos de carisma, de impacto en España, y el riesgo es el que vos señalabas, ¿no? El de las relaciones económicas, tener complicaciones para las empresas españolas que tienen casi 20.000 millones de euros invertidos dentro de la Argentina. Claro, de eso te quería mencionar, digamos, porque hoy lo que llamó la atención, porque es muy inusual, que salgan las principales empresas españolas, que había sido la única visita, si se quiere,
o trabajo que como presidente tuvo este fin de semana Milei, porque todo el resto fue algo personal. Todo el resto fue algo, simplemente la presentación de un libro, participar de una cumbre partidaria. Hay una parte de la oposición acá, Hacemos Coalición Federal, que está pidiendo informe diciendo el presidente fue a hacer distintas actividades privadas y se financió, bueno, como se financian siempre los políticos, usando el avión presidencial, usando toda la jerarquía de jefe de Estado. Pero al margen de eso, lo que llama la atención es que la única reunión que tuvo como jefe de Estado Milei, lo que uno podría decir, bueno, un trabajo para los argentinos, era vincularse con empresarios de primera línea españoles que salieron muy duros a criticarlo por sus dichos contra el jefe de Estado español. Sí, sobre todo porque la reunión salió bien, la del sábado fue en la residencia del embajador. Digo la residencia porque no es en el edificio administrativo de la embajada. Y la verdad es que se llevaron un buen impacto. Milei les explicó el respeto a la propiedad privada. Voy a terminar pronto con el cepo, voy a terminar con una canasta de monedas y probablemente un sistema donde el Banco Central no participe. Voy a promover el giro de dividendos con menos restricciones, que es el tema que más les interesa a los empresarios extranjeros que invierten en la Argentina. Así que fue un buen intercambio, se habían ido todos muy contentos y hoy lo que hubo temprano, esto funciona así, Maxi, y vos lo sabes bien, el gobierno empezó a presionar a las empresas para que salieran de a una a despegarse de Milei y a respaldar al presidente Pedro Sánchez, ¿no? Lo hizo primero el titular de la COE, Antonio Garamendi, y atrás de él fueron los directivos de Telefónica, de Iberia, de los bancos, el Santander, el BBVA, porque la presión de Naturgy también y de Mapfre, la presión fue muy fuerte por parte del gobierno de querer mostrar el enojo de las empresas con la Argentina. Tal vez no sea tan grande el enojo, pero sí es una preocupación porque cuando hay dinero, inversión de por medio, que haya ruido entre los dos gobiernos, no es una buena noticia para las empresas que siempre necesitan que la situación esté lo más calma posible. Y bueno, y ahí habían estado el sábado, ¿no? Todos esos dirigentes, presidentes, vicepresidentes, CEOs, que bueno, ahora tienen que explicarle al gobierno que ellos iban solo para hablar de términos económicos de lo que puede aportarle la Argentina de Javier Milei. Bien. Ese es el riesgo que corre Milei, el costo que puede pagar. Sí, sí, y ojo que el capitalismo europeo es un capitalismo muy regulado. Digamos, todas las empresas europeas, que son empresas de la Unión Europea, no son de un país en particular, son conglomerados que hoy funcionan en toda la Unión Europea, están con los bonos verdes, es decir, con las regulaciones si contaminan o no a nivel mundial. Y por eso muchas están invirtiendo en la Argentina cuidando energías limpias, por ejemplo. O no comprando en campos que sean deforestados, cosa que un libertario diría, esto es el comunismo, digamos, ¿cómo le ponen esas restricciones a las empresas? Bueno, así funciona la Unión Europea hoy. Y ojo que España no es cualquier estado en la Unión Europea, tiene un peso relevante y hoy uno tiene la impresión de que Pedro Sánchez insinuó que quiere escalar esto a nivel de la Unión Europea, digamos, como una especie de agresión a la Unión Europea, ¿no? Dicho sea de paso, también está la discusión si Vox, la Argentina necesita ir a un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea. Y para eso tiene toda la resistencia de los agricultores franceses, de todos los que rechazan la idea del libre comercio. Digamos, entonces, ojo que la Argentina necesita el apoyo de todos los países de la Unión Europea para poder ir a ese acuerdo. Si Milei quiere reflotar el acuerdo que hizo Macri, que yo tengo la idea que tenía la intención Milei de reflotarlo, ¿no? Sí, claro, sí es la idea y no solo eso, ¿no? Sino que hace 2 meses en Múnich, en la cumbre de seguridad internacional, se habían reunido el ministro Álvarez, el canciller español, y la canciller argentina, Diana Mondino. Argentina se había comprometido en ese encuentro a pagar las deudas, a regularizar las deudas que tiene con España, tiene deudas con Abertis, tiene deudas con Mapfre, tiene deudas por una construcción de
de una cárcel desde 2001. Tiene, yo creo que con los intereses y todo, más de 500 millones de euros de deuda con España, y España se había comprometido a impulsar el ingreso de Argentina a la OCDE, ¿no? Que es un proyecto que arrancó en el gobierno de Alberto Fernández y que está siguiendo el gobierno de Javier Milei. La idea era, bueno, mientras Milei y Sánchez se pelean un poco, se critican, había sido reciente el cruce de opiniones en el Foro Económico de Davos, por abajo vamos arreglando sobre todo la situación económica entre Argentina y España, dañada, recordemos, desde la época de kirchnerismo por la estatización, por la expropiación en realidad de YPF en los términos en los que lo hizo el gobierno de Cristina. Bueno, esto ahora se complica, ¿no? Querer establecer dos estándares, uno para la relación económica y otro para la relación política, es mucho más complicado después de lo que sucedió. Fernando, gracias, muy amable como siempre. Ahí estaba Fernando González, el director del Observador de España. Javier, y me voy a hablar con Ricardo Alfonsín, ex embajador en España. Sí, la duda acá ahora es ver en qué deriva este conflicto, esta escalada, teniendo en cuenta, como contaba el colega Fernando González de Madrid, el gobierno español reclamó, por boca incluso del propio presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que la Argentina haga una disculpa pública, que el presidente argentino, que el gobierno argentino haga una disculpa pública. Esa disculpa pública no sucedió, ni va a suceder. De hecho, el vocero presidencial hoy dijo que no había por qué disculparse porque no había habido ningún agravio, como si no hubiera visto el video que mostramos. ¿Querés que veamos cuando Pedro Sánchez utiliza también hoy a la mañana, políticamente hoy a la mañana, los insultos de Milei? Al fin y al cabo puede terminar siendo incluso un boomerang, lo puede ayudar políticamente en la política chiquita, interna de España, electoral, los dichos de Milei contra la esposa de Pedro Sánchez. Mirá, condimento ideológico, ¿no? El mundo está polarizado, España está polarizada, la Argentina... Mucho condimento psicológico también. A ver, ¿por qué? Bueno, todos los empresarios piden estabilidad jurídica siempre, ¿no? Y es natural que pretendan que las condiciones jurídicas que existían al momento de que se realiza la inversión subsistan en el tiempo. Eso les da tranquilidad y certeza. La inestabilidad emocional también se pide, ¿eh? Y la verdad que un presidente con las condiciones y con la personalidad que tiene Milei no genera confianza, ¿eh? ¿O creen que sí? ¿Creen que sí que puede generar confianza un hombre que va a España a decir de España la cosa que dijo allí? Pero además hay una cosa que no se alcanza a comprender. No es que solamente ofendió a España, porque no tenemos cuenta la tarea política que deben realizar, por ejemplo, las embajadas, ni tenemos en cuenta que España forma parte de la Unión Europea. No solamente las cuestiones económicas y comerciales son las que se ponen en riesgo con este tipo de actitudes. Espero que se puedan resolver y hay en la Argentina, en la España, una embajada muy profesional y en muy buenas manos que va a hacer todo lo posible para que esto se pueda corregir. Pero las cosas que dijo Milei del socialismo, del Estado, del colectivismo, no aludían solamente a España, aludían a lo que podemos conocer con el nombre de Estado de Bienestar. Ahora, consensos, es importante, sí. Maxi, perdóname, consenso socialdemócrata, a eso él lo llama proyectos asesinos, sí, pero que generan muerte, y eso es Europa. ¿O no se dan cuenta que eso es Europa? Y que en Europa se da una discusión entre los hombres socialdemócratas y democráticos y una derecha democrática y la ultraderecha. O sea que eso genera conflictos también con el resto de los países de Europa. Y España forma parte de la Unión Europea, de manera que tiene influencia sobre el resto de los países. Se ha terminado ofendiendo. Y otra cosa, no solamente en términos económicos y políticos, económicos y comerciales te afecta, también en términos políticos. Una de las tareas muy importantes que no se note ni que no tiene la menor idea muchas veces algunos periodistas es la tarea política.
Vos tenés que negociar, gestionar entre los países en los que estás designado embajador para que te apoyen en el Fondo Monetario Internacional, para que te apoyen en el Banco Mundial, donde se deciden cosas muy... Sí, que España tiene una silla en el directorio del Pero fondo. en el Banco Interamericano de Desarrollo y en la Comisión Europea, porque muchas veces en la Comisión Europea se toman decisiones que perjudican a América Latina y en particular a Argentina, y hay que tratar de tener las mejores relaciones con los países en los que estás cumpliendo tu rol para que puedan convencer a la Unión Europea de que hay que tener en cuenta de qué manera afecta a América Latina las decisiones que toman, o en las Naciones Unidas, por ejemplo. Vos fíjate que yo cuando fui embajador logré que Felipe González, Aznar, Rajoy, Zapatero y los ministros del exterior de cada uno de estos presidentes acompañaran a la Argentina en su reclamo respecto de que Inglaterra, tal cual lo ordenaron las Naciones Unidas, se sentara a dialogar para resolver el problema de la soberanía de Inglaterra. 4 presidentes. Se generaron algunos problemitas con esa declaración. De centro izquierda y de centro derecha. Claro, ¿ustedes creen que vamos a seguir teniendo la misma relación con un señor que va a decir en un acto, que además es un acto de campaña porque pronto vamos a elecciones? Sí. ¿Pero dónde lo hemos visto esto? Ahora, lo que quiero ahí diferenciar es, por un lado, el discurso libertario de Milei, que le ha rendido mucho desde el punto de vista electoral y también desde el punto de vista global. No sé en qué consiste ese discurso, en serio. Y ganar la elección. ¿Pero en qué consiste? El discurso en decir que todo el que no está con las ideas del mercado es un comunista. Claro, bueno, sí. Ese es el discurso. ¿Es serio ese discurso? Más allá de que si es serio, ha sido muy efectivo. Me pregunto cómo puede ser efectivo ese discurso. ¿Cómo puede creer alguien en serio que todo lo que es neoliberal o ultraliberal es comunista? Y Milei es presidente y ha sacado 56% de Pero eso habla de votos. nosotros, ¿eh? Y habla de la política No, y nuestra. eso habla del fracaso de los políticos en las últimas Claro, décadas también, en la Argentina del y neoliberalismo, además. en particular en el último gobierno. En particular del neoliberalismo, Maxi. Porque fue el último deterioró gobierno fue neoliberal. En Europa también. No, pero digo, el fracaso estrepitoso en la Argentina del último gobierno, no solamente del gobierno de Macri o del gobierno de Cristina. No, el último no, pero entre otras cosas ese gobierno tuvo una deuda externa que no había tenido ningún gobierno que significaba entregarte a tal... Oh, sí, digan que no, pero la verdad que cualquiera que... Pero cuando uno se plantea para presidente lo tiene que hacer. Pero claro que lo sabe. Sí. Claro que lo sabe. Tiene que asumir con el inventario, no decir... Pero los miren, estados yo no son pude. omnipotentes. Sí. Hay algunas otras instancias en la sociedad que tienen mucha más potencia que el Estado, como por ejemplo el poder ideológico, o el poder cultural, llamarlo como quiera, y por ejemplo el poder económico. A ver, Ricardo. Y hubo sequía, y hubo pandemia, y hubo una guerra. Ricardo, fracasó Cristina e hizo su relato de por qué fracasó. Fracasó Macri e hizo un relato de por qué fracasó y que los argentinos no entendieron. Bien. Fracasa Alberto Fernández y seguramente si fracasa Milei también tendrá su relato. Pero, lo cierto es que fracasan. Sí, pero el relato no es sinónimo de mentira, ¿eh? No es sinónimo. La historia es un relato. La historia que vos estudiás en la escuela es un relato. Mírala. Hay distintos relatos. Y todos creen que están diciendo la verdad. La herencia Sí. que recibe Milei es una herencia muy pesada. Así como era pesada la de Alberto Fernández, pero esta es una herencia verdaderamente muy, muy pesada. Sí, ¿quién no dice lo contrario? El asunto es si lo vamos a resolver con estas recetas libertarias. Ahora, quiero ir a la... Además te digo Sí. una cosa. ¿Vos sabés quién dice exactamente lo contrario de Milei? Del libertario. Muchos dirigentes políticos. Donald Trump. Claro, Donald sí, sí. Trump, su principal asesor en materia de relaciones comerciales y económicas internacionales, dice exactamente lo Es contrario. proteccionista, intervencionista. Ultra proteccionista. Exactamente. Ultra Es cierto. proteccionista. Quiero- Lo que yo no quiero decir que esté bien, lo que quiero decir que Milei no sabe lo que se está discutiendo en el mundo, ni sabe lo que piensa Donald Trump, no entiende nada. No, y tiene una visión de Europa, considera que Europa está cooptada por el comunismo, el socialismo, por las regulaciones que hay en Europa, llama comunista o socialista al Foro Económico de Davos, donde se junta el establishment económico internacional, Sí. donde están las principales empresas del mundo reunidas Un ahí. absurdo. Diciendo, ¿A vos te parece que no? y del otro lado de la grieta lo llaman a eso, Pero lo eso- llaman el liberalismo, ¿A vos el te parece- neoliberalismo. ¿No te parece absurdo creer que realmente el comunismo está ¿Que gobernando? avanzando el comunismo en Europa? Sí. Y bueno, mijo, eso es lo que es fuera tenemos de que época. decirle con todas las letras. Pero es un discurso muy efectivo desde el punto de vista político. Ahora, voy al punto de Milei presidente. ¿Vos considerás que esta actitud de Milei, más allá de Pedro Sánchez, como antagonista, es una actitud que le resta en términos de gestionar ya sea inversiones, relaciones comerciales
o negociaciones con Milei España y cree la que Unión no, Europea? porque Milei es tan ingenuo que cree, no me acuerdo cuando hablaba mal de China, no, yo a China, y decía barbaridades del régimen chino, pero las relaciones entre las empresas, bueno, se manejan entre el sector privado, de manera que no tiene ninguna influencia, pero eso es no tener ni idea de cómo se maneja el mundo. Y vamos a tener dificultades, creo que se van a resolver, porque creo como Fernando, que finalmente se va a llegar a alguna solución, que habrá algún gesto de parte del gobierno nacional y va a haber disposición de parte del gobierno de España para poder restablecer las relaciones bilaterales con normalidad. Ahora, te voy a decir una cosa, lo que no se resuelve tan fácil es la reputación, ¿eh? Nosotros no hemos sido afectados en la reputación de Argentina con este tipo de actitudes. ¿O no se dan cuenta? Pero yo no he visto en ningún lugar del mundo he visto que se haga esto. De la misma manera que no vi nunca en la Argentina ni en el mundo que se le diga parásito, gusano, excremento humano, ratas al adversario. Eso yo no lo vi nunca en la Argentina. ¿Dónde están los intelectuales que recorrían todos los canales de televisión hablando acerca de la necesidad de corregir la cultura, de comprar valores de tolerancia, de comprar el diálogo, el respeto, las relaciones civilizadas entre las naciones y entre los partidos? ¿Dónde están? Sí, se rebaja el diálogo político. A Pedro Sánchez como a Javier Milei. De la oposición de derecha, claro. Mira, vos sabés que todo el mundo sabía en España que yo tenía mi corazoncito. Yo tengo mi corazoncito con el PSOE, somos de la Internacional Socialista. No sé si el partido sigue siéndolo hoy, ¿no? No sé si realmente sigue siéndolo, pero... El regalismo. Sí, quienes seguimos siendo consecuentes con las ideas del partido, con aquellas por las cuales nos afiliamos, sí, seguimos diciéndonos socialdemócratas, etc. Y he tenido una excelente relación. Muy afectuosa, muy cariñosa, muy respetuosa. Con Núñez Feijóo, que es el presidente del Partido Popular, que es el partido más importante. Con muchos de los dirigentes del PP, no es necesario enojarse con quien uno tiene diferencias. Pero ¿Ustedes creen que Vox y Milei rompe esos códigos de la convivencia? No tenga ninguna duda, pero yo he visto lo que dice Vox del gobierno. Yo he visto lo que decía allá, en España, del gobierno. Pero además allí se equivoca Alberto Núñez Feijóo, porque dice, el presidente le dijo no sé qué de sustancias, algo así a Milei. No fue el presidente, fue un ministro, que yo lo critiqué. Dije que eso no gozaba del decoro necesario y que no era lo que se debía decir. Milei sacó un comunicado desmesurado, desproporcionado. Pero no fue el presidente. No fue el presidente. Pero que había quedado más o menos soldado. Y va allá y repite exactamente lo mismo que había hecho acá. Pero allá lo dice. Una última, Javier. Sí, Ricardo, teniendo en cuenta tu experiencia como embajador en Madrid, ¿vos crees que esto puede escalar hasta un punto donde España tome algún tipo de represalias económicas que exceda lo político a partir de las empresas, donde algunas tienen participación estatal, alguna gestión que pueda hacer España en el Club de París o en el Fondo Monetario se pueda ver afectadas por esta escalada? Yo no creo que haya esta disposición del gobierno de España, porque además los gobiernos siempre están condicionados también por los sectores empresarios, sobre todo los más poderosos, de manera que no actúan con absoluta libertad, ¿no es cierto? Así como las empresas también están condicionadas por las posiciones de los gobiernos. No creamos que el poder está solo en la política o en los gobiernos, ni mucho menos, pero puede sí terminar esta situación complicándose todavía más si no hay una explicación, un gesto, cierta disposición de parte del gobierno nacional. Es una barbaridad lo que ha seguido diciendo nuestro presidente a través de las redes sociales, pero no estamos, no es una cuestión personal esta entre Pedro Sánchez y Milei, una cuestión que se dirime en un bar en una discusión de café. Señores, son dos presidentes de la República y nuestro presidente tiene que cuidar mucho las cosas que dice, porque las consecuencias las va a pagar el gobierno, pero sobre todo las vamos a pagar los argentinos, y no creo que de este tipo de actitudes puede resultar nada bueno, no solamente con relación a España, con relación a la Unión Europea, que tanto la necesitamos. Ricardo Alfonsín, gracias. No, gracias a vos, Máximo. Esta noche en el programa. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Chau. Bueno, quiero hablar después de las declaraciones, ahí también en el meeting de Vox en España, del secretario de culto, que han tenido mucha repercusión, porque una cosa me parece que es el liberalismo y otra son los conservadores, ¿no? Que justamente, digamos, era la gran discusión de fines del siglo XIX. Sí, conservador en el medioevo, además, ¿no? Exactamente. Entonces, y los que se autodefinen como conservadores. Entonces, un rato vamos a hablar un poquito de las declaraciones en ese mismo meeting y la pregunta de qué es Milei.
si es un liberal o un conservador, ¿no? Más allá de lo económico. Pero hay un conflicto que está escalando en Misiones. Con la policía de la provincia, nada más y nada menos, que desde la semana pasada tiene una suerte de reclamo público en la calle con protestas por aumentos de sueldo que hoy rechazaron la propuesta que hizo el gobierno. Está Fernando Rumi, ahí ¿dónde estás, Fernando? En Posadas en este momento. Atención porque sigue la protesta policial ahí en Posadas. Fernando. Hola, buenas noches. Sí, en la puerta del Comando Radioeléctrico, de acá de la capital de Posadas, que es el epicentro de la protesta, que comenzó ya en la madrugada del viernes. Las primeras horas del viernes, en esta esquina, voy a dar vuelta a la cámara, me permito mostrarles cuál es el contexto que estamos viviendo, un gran y verdadero acampe de hasta ahora miles de uniformados que decíamos, desde la madrugada del viernes comenzaron con esta movida en reclamo salarial. Ellos dicen, esto no es un amotinamiento, no tomamos la sede del Comando Radioeléctrico, estamos enfrente de él, lo que hicimos es, como bien decían, hacer público un reclamo salarial que desde aquel momento hasta ahora solo juntó adhesiones. Vamos a ver decenas de móviles de la policía, hace instantes se sumaron guardaparques, y a esta movilización de policías también a esta hora está repleta de docentes y del sector de la salud pública, todos en una lucha salarial que lleva semanas en la provincia. Fernando, ¿cómo está afectando este conflicto a la seguridad? Por lo menos en la capital, en Misiones. ¿Hay menos actividad de los policías? ¿Hay policías en actividad que están en la protesta y no están cumpliendo funciones? Sí, se empieza a notar. Hasta el fin de semana, hay que decirlo, la actividad fue absolutamente normal. Hubo fecha del TC Pista, la selección argentina de vóley jugando en el interior. Hasta el fin de semana no se notó, pero ciertamente, pensando en el total de uniformados en actividad que suman alrededor de 10.000 en nuestra provincia y la cantidad de gente que se ve en esta enorme protesta acá en el Comando Radioeléctrico, se va a empezar a sentir en las próximas horas. Hay gente que está viniendo constantemente del interior, es motivo de festejos y aplausos. Esto se extiende por muchas cuadras, hay gente acampando por toda la zona. Esto parece que recién empieza de alguna manera. Bien, Fernando, gracias, muy amable. Ahí está Fernando Rumi, ahí desde Misiones. Está caliente la situación en Misiones. Claro, hay mucha preocupación con lo que está sucediendo ahí en la provincia. Vamos a ir volando a la tanda. Cuando volvamos, información sobre la causa de los movimientos sociales, del desvío de fondos. Y finalmente va a haber 25 de mayo. A ver, no va a haber. 25 de mayo va a haber. Sí, tenemos la carapela. 25 de mayo va a haber. Sí, pero ¿qué pasa con el pacto? No va a haber acto. Ahí mismo en el meeting de Vox, ayer, del secretario de culto Francisco Sánchez. Sí, porque el presidente Javier Milei arrastró todas las miradas en relación con las barbaridades que había dicho sobre la esposa del presidente español. Pero si de barbaridades estamos hablando, fíjense lo que dice el secretario de culto de la República Argentina. En Argentina, desde que nací hace 50 años ya, el conservadurismo y nuestras tradiciones, nuestros valores han ido retrocediendo. En el año 1987, en plena crisis económica, en un pésimo gobierno radical, el gobierno alfonsinista promovió el debate por el divorcio vincular. Y se aprobó. Y uno decía, era el peor momento para plantear un tema como ese en una Argentina en crisis económica. Pero se aprobó. Más adelante, Cristina Kirchner promovió, junto a su gobierno, el matrimonio homosexual. Muchos creíamos que no era el momento en Argentina, en plena crisis, como vivimos casi siempre, pero lo promovieron, lo aprobaron. En el año 2020, en plena crisis gravísima, no solamente económica, sino también por el COVID, el gobierno de Alberto Fernández promovió una ley para, dicho también, promover el aborto. No es solamente hacerlo legal, sino promoverlo. Y lo aprobaron. También se aprobaron leyes para que la ideología de género sea obligatoria en las escuelas, para pervertir a nuestros hijos, para hacer daño a nuestra sociedad. Creo que es importantísimo
que aquí estemos unidos, conservadores de todo el mundo occidental, para defender no solamente lo que tenemos, sino recuperar los valores tradicionales. Bueno, por eso, ¿cumbre liberal o de conservadores? De ultraconservadores, te Claro. diría yo, porque conservadores es poco, ¿no? Porque vuelve a posiciones del medioevo, del divorcio, del aborto, del aborto, la diversidad de género, el matrimonio homosexual, pero en contra de igualitario. la ley de Habría que divorcio. decir matrimonio igualitario. Pero pará. Señor le gusta decir homosexual. En contra de la ley de divorcio siglo XXI. Sí. Sí. La Iglesia, el Increíble. Vaticano sigue estando en contra de la ley de divorcio, ya Sí. ni lo menciona. más o No, menos, pero porque ya no, pero ya hasta. siglo hasta XXI en el capitalismo. Los comulgan y todo, siglo le XXI dan la en el hostia, capitalismo. todo. Sí. Yo creo que hay todo un discurso muy conservador que por eso hay que también en algún momento plantear si el presidente apoya estas cosas, porque esto no es liberalismo, No. es conservadurismo extremo y reaccionario, es volver a viejas épocas. Aparte, todo esto se aprobó con el capitalismo. Total. En las democracias occidentales avanzó hacia esto. Sí, sí. Y además no obliga a nada. Cada uno hace lo que le parece. Exactamente. No es que uno- se impone. No te obligan a divorciarte. Claro. Claro. Bueno, este señor es del PRO. ¿O era del PRO? No. Entró al gobierno Es por interesante Patricia saber Bullrich. si el PRO apoya estas cosas. Bueno, ya no está en el PRO, pero ya había tenido problemas porque había pedido pena de muerte para Cristina Kirchner. Va. Hoy el dólar blue llegó a 1.180 pesos, es el valor más alto desde el pico que había tenido en febrero, el pico nominal obviamente, ¿no? Porque el dólar viene muy rezagado respecto a la inflación. Hay distintas interpretaciones de por qué pegó el salto, hoy subió 5%, se comió un mes y medio de tasa de interés de plazo fijo, que hoy están en el 3,3%, 3% de tasa de interés de plazo fijo. La impresión es que el gobierno, bajando la tasa de interés, dejando prácticamente en 2% la remuneración en cuentas remuneradas, ¿no? En Mercado Pago, en los fondos comunes de inversión en pesos de los bancos, bueno, hay algunos que tienen algunos pesitos y dicen, bueno, vamos a comprar y refugiarnos, ya está, hasta acá llegamos. Refugiándose en el dólar. No debiera haber demasiado sobresalto en este momento para los dólares financieros, porque están ingresando muchos dólares de la cosecha gruesa, el 20% se liquida ahí, pero hoy se movió. Y en los últimos 10 días subió casi 15% el dólar blue, que, insisto, en la tasa actual de plazo fijo son 5 meses de plazo fijo. O sea que alguno que venía o apostando el ahorrito en el plazo fijo, perdiendo frente a la inflación, pero ganándole al dólar, bueno, empezó a decir, bueno, ya está. Si quiero guardar algún ahorrito que no lo voy a gastar, lo pongo en dólares y eso presionó hoy el dólar a 1.180 pesos. Novedades en la causa de investigación de desvío de fondos de planes sociales. Varias novedades. La primera, el juez federal Sebastián Casanelo le otorgó a los imputados lo que se conoce como una exención de prisión. Esto significa que de alguna forma se aseguran que por un tiempo no van a ser detenidos en la investigación. El juez, con el aval del fiscal Gerardo Pullicit, entendió que hoy no hay ningún riesgo ni ningún motivo para que queden detenidos. Esto, por supuesto, puede cambiar, pero el juez entiende que en esta etapa de la causa, por lo menos, y esto lo digo yo, hasta que se analice toda la prueba de lo que se secuestró en los allanamientos, no va a haber detenciones. Ahora sí le impuso a los acusados una serie de medidas que tienen que cumplir, que son las que vemos en pantallas. Te diría que las dos más importantes son las primeras. Les prohibió ir a los comedores, a los que están vinculados a las organizaciones sociales, porque según la imputación, parte de la maniobra presuntamente delictiva está vinculada a lo que ocurre en los comedores. Tampoco pueden salir del país y van a tener que entregar su pasaporte. Obviamente la obligación de no obstaculizar la investigación y presentarse todos los meses en el juzgado de Comodoro Pi. Por último, hoy el juez también aceptó que el gobierno nacional sea querellante en la causa. No a través del Ministerio de Seguridad, que la semana pasada se lo rechazó, sí a través del Ministerio de Capital Humano de Sandra Petovelo. ¿Va a haber pacto de mayo? No va a haber pacto de mayo, va a haber acto de mayo. Va a viajar Milei, El sábado en Córdoba. Karina Milei, en Córdoba, no en el Palacio de Justicia, sino en el Cabildo, que hay en la ciudad capital cordobesa. Y ahí vamos a ver con quién. Se supone que con público, se supone, no se sabe si va a estar Martín Yarlora, el anfitrión, que le va a dar la bienvenida, pero no sabe si va a participar.
y no va a haber ningún pacto de mayo porque no va a haber ley bases, ni siquiera es muy probable que ni siquiera haya paquete fiscal. fiscal y que se apruebe en el Senado para que se trate la semana que viene. En diputado con correcciones. No, en el propio recinto del Senado, que no haya ok para el proyecto que salga de comisiones. Hay un comunicado muy duro de Pichetto, ahí, a ver si lo podemos repasar rápidamente, del bloque de Pichetto, Hacemos Coalición Federal. Sí, muy duro porque va sobre el conflicto con España en un doble sentido. Por un lado, cuestionan que el gobierno, que Javier Milei, el presidente, esté todo el tiempo generando conflictos con otros estados, con otros países, pero por otro lado, también entran en un lugar fino, que es el tipo de viaje que hace Milei, que es de tipo privado, no en funciones de jefe de Estado, con fondos públicos. Claro, mirá, con el fondos presidente públicos. ha viajado por el mundo por cuestiones meramente, a ver, me sacaron ahí, por cuestiones de carácter meramente personal, religioso o para involucrarse en campañas políticas locales, no siendo ninguna de ellas visitas de Estado. Por ello lo exhortamos también a que rinda cuentas a los argentinos del costo de esos viajes y si se financian o no con dinero del erario público. Sí, la respuesta te la doy. Sí, se financian con el erario público. Pero ojo con esto, porque curiosamente la Casa Rosada no está bombardeando el bloque de Pichetto ahora, porque lo necesita para aprobar la ley base y el paquete fiscal. Cuando vuelva de diputado, Claro. sobre todo. Ojo con esto, porque Milei, que estaba con toda, contra el bloque de Pichetto, contra todo, Ahora, hoy no. ahora se la tiene que aguantar. Exactamente. Silencio respecto al bloque de Pichetto que salió con todo. Gracias, colegas. Nos estamos retirando. Nos reencontramos mañana, 20 horas. Quédense en A24.